Listo, entonces les decía buenas tardes, muchas gracias por participar en este conversatorio que lo estamos desarrollando en el marco de un proyecto Jugartón de Adoración al Niño Dios que nosotros venimos desarrollando con el apoyo de la convocatoria Unidos por la Vida de la Alcaldía de Cali y el Programa Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Llevamos ya 2 secciones, este sábado los invito a la tercera sección y vamos a hacer este conversatorio que hace parte de la última jornada de Jugatón virtual. Nos quedaba un poco amplio, entonces decidimos partirlo, hacemos el conversatorio y luego esto lo pensamos transmitir en diferido. Hoy nos acompaña el doctor Rigoberto Vanguero Sandoval, él es... Velasco, Rigoberto Vanguero Velasco, es PhD de la Universidad del Valle, es también docente en una institución educativa en Santander de Quilichao, en la vereda San Antonio, es autor de varias publicaciones y tanto libros como capítulos de libros, su tesis fue laureada en la Universidad del Valle, y ustedes pueden encontrar publicaciones de él como ¿Por qué ser negro es un pensamiento? Visibilización de saberes en el contexto afrocultural de Santander de Quilichao, ambas de 2012, Cerro Garrapatero, lugar simbólico y de resistencia afro de la vereda San Antonio, está publicado en Memorias para la Memoria, en 2013, Esbozos teóricos para una investigación sobre el poblamiento de algunos territorios afrodescendientes en el norte del Cauca, publicado en 2015, Historias comparadas, hace parte de un libro que se llama Historia y cotidianidad de Santander de Quilichao 2016, y también encuentran una publicación de 2018 que hace parte, creo, de la tesis de él, que como les dije ha sido laureada, se llama Territorialidad en los reales de minas del norte del Cauca, 1851-1930, y fue publicado en 2018. Bienvenido, Rigoberto. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Y está también con nosotros Carlos Alberto Velasco Díaz, también es PhD en Humanidades de la Universidad del Valle, es docente también de una institución educativa que se llama Simón Bolívar en Villarrica, en el departamento del Cauca, y también es autor de varias publicaciones, entre ellas libros y artículos en revistas o capítulos de libros. Tienen, por ejemplo, ustedes encuentran Comunidad, Cultura y Educación Afrocolombiana, Cantos Ancestrales de Jugas, Wunder, Romances del Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca, publicado en 2011, Música y Educación Afrocolombiana, una visión desde Leonor González Mina y Esteban Cabezas Herrera, publicado en 2018, Bambucos navideños, bundes y tradición afrocolombiana, historias, sociedades y culturas afrodescendientes, publicado en 2017, Violines, creatividad y resistencia afro-nortecaucana de 2016, genealogías sonoras de creación afrodiaspóricas 2017, Tembandumba, Diáspora Libertad Olivellana, en la voz de Leonor González Mina y Esteban Cabeza Herrera, por los caminos de la identidad afrocolombiana, publicado en 2018. Y en varias oportunidades, Carlos Alberto Velasco ha sido jurado en el Festival Petronio Álvarez. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy en esta charla que vamos a tener aquí y de la cual esperamos sacar unas conclusiones bien importantes. El conversatorio que hoy vamos a desarrollar lo hemos titulado La cultura como motor del desarrollo territorial, y lo estamos desarrollando con ese nombre y en ese contexto porque pues nosotros estamos convencidos que el desarrollo de nuestro territorio lo podemos ir realizando a través de una identificación cultural, o es fundamental una identificación cultural. Si no partimos de ahí, creemos que sin raíces todo puede fallar. Entonces, por eso hemos titulado el conversatorio La cultura como motor del desarrollo territorial. Bienvenidos, Carlos, bienvenido, Rigoberto. Entonces, aquí estamos, las personas que estamos somos de la comunidad. Y creo que hay alguien de la Universidad del Valle. Entonces, vamos a arrancar. ¿Está ahí, Carlos? ¿Carlos? Se perdió.
Sí, claro, Lucía, aquí Ah, estoy. listo. Tenía el micrófono cerrado. Sí, entonces vamos a dar inicio pues a la reunión, al conversatorio. Vamos a tener más o menos una media hora para dialogar en torno a unas preguntas que hemos preparado y luego abrimos a cada una de las personas que quieran hacer sus preguntas. Entonces los invitamos desde ya a ir tomando nota para hacer sus preguntas. La primera pregunta, ustedes saben que nosotros como que nos partieron mal, ¿no? O sea, nosotros quedamos en el sur del valle, pero en realidad tenemos una cultura que es muy similar a la población del norte, de la población del norte del Cauca. Entonces, en ese contexto vamos a ir desarrollando las preguntas. Entonces, digamos, en el contexto de las comunidades afrodescendientes del sur del Valle y norte del Cauca, ¿cómo se ha venido consolidando la relación entre cultura y territorio y a su vez entre territorio y desarrollo? Habría que hablar un poco, no sé, cómo conciben ustedes ese desarrollo y cómo se iría dando esa relación cultura-territorio y territorio-desarrollo. Empezamos por Rigoberto. Como guste. Sí. Está bien. ¿Sí? ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, Rigoberto. Sí, está bien, bueno. claro, sí. Sí. Bueno, ok. Bueno, nosotros como investigadores hemos tratado de empezar a hacer algunas consideraciones de tipo semántico y es precisamente cambiar los conceptos de historia y de culturalidad. O sea, historia y cultura porque son conceptos que son hegemónicos y realmente están dentro del marco de una totalidad, lo que se denomina la razón metonímica. La razón metonímica precisamente no tiene en cuenta los saberes que se producen en los territorios, ni tampoco los usos y costumbres que han tenido los afros, incluso de lo que se ha denominado el proceso de transculturalidad afrodiaspórica, que se comienza precisamente a poblar lo que son los centros culturales o áreas culturales en América y en Norteamérica y parte de Europa. Entonces, para entender esa configuración del sur del valle del río Cauca, hay que entenderla en el sentido de que esa es una locación geopolítica de parte de unas cartografías hegemónicas que se dan así. Hoy en día se llama norte del valle, perdón, norte del Cauca y sur del valle, pero resulta que en un tiempo dado, cuando se pertenecía al virreinato, eso de lo que era el virreinato de la Nueva Granada, pues tenían otras connotaciones muy distintas geopolíticamente. E incluso hasta 1850 y parte en 1830 también con la Gran Colombia, todo ese procedimiento cartográfico a escalas pertenecía a una construcción hegemónica del capitalismo comercial o lo que se inicia con el capitalismo moderno. Lo que yo quiero plantear es que para entenderlo, cómo fue los poblamientos y la parte del desarrollo, que es otro concepto que tampoco estamos muy de acuerdo porque hay muchos autores, incluso como Arturo Escobar, y están autores que no conceptúan sobre este tipo de conceptos, porque es que el desarrollo hace referencia siempre a cómo se concreta lo que es el Producto Bruto Interno y toda la parte de las competencias económicas, sociales y políticos. Los territorios nuestros, los territorios afros, lo que hay que empezar a trabajar, pues no es, se trata de hablar del etnodesarrollo, pero más que de ahí, ir más allá del etnodesarrollo, como es los territorios de tipo de una política diferencial
fundamental porque pues las culturas afro, incluso las culturas indígenas que están allí, que han interaccionado, necesariamente tienen que articularse y visibilizarse como lo hicieron en todo lo que es el recorrido del siglo XVIII y siglo XIX para el norte del Cauca. Entonces, lo que se quiere es que las comunidades negras o afros se apropien de los bienes culturales y simbólicos que tienen en esos territorios. De precisamente el concepto de desarrollo no hace sino es estar en las políticas extractivas, en la política de producción, incluso desde la esclavización. ¿Sí? Si ustedes tienen a bien, los poblados afros se formaron acá en el norte del Cauca, en la parte de la microrregión de lo que es Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, Caloto, y se han formado es precisamente porque los negros libres que vinieron de África, prácticamente les tocó hacer un proceso de reinvención del espacio social, es decir, reinventar la espacialidad de los propietarios de las minas y de las grandes haciendas esclavistas que hay allí en todo el norte del Cauca hoy en día. Todas esas haciendas que tenían producción de caña de azúcar. ¿Sí? Muchos de ellos, hay una tesis que no se puede tener, no se puede considerar, y es la de la huida. La huida habla precisamente del cimarronismo, y que para que se pudiera avanzar en los territorios se tenía que hacer cimarronismo. No, muchos de los esclavizados en las minas de San Antonio, de minas del Palo, en Guachené, en todas partes, prácticamente compraron y hicieron cosas de resistencia social y política frente a las grandes familias tradicionales de Popayán, como los Arboledas, los Mosqueras, los Larraondos y Campos y demás. Y precisamente la idea era comprar todo ese territorio, y eso lo fueron realizando. En el proceso afrodiaspórico, para poder entenderlo, desde que empezaron en las cargazones y que los traían para América, ellos plantearon un proyecto de sociabilidad, y ese proyecto de sociabilidad tenía tres ejes. Uno, que es el eje de la adscripción territorial. Ellos no tenían tierras, o sea, el territorio. Entonces, cuando llegan a Cartagena, sobre todo en la parte de Monpós, ¿sí? Ellos hacen una entrada, para hacer una apertura entran al Chocó, pero por el Urabá, y otra corriente entra por Cartago, Toro, y llegan a Caloto. En Caloto, Cauca, que llamaban San Esteban de Caloto, hacen un proceso de repartimiento, tal como lo hicieron con los indígenas. Entonces, muchos de los esclavizados nuestros se fueron al Chocó y se fueron a Barbacoas, y también pasaron a engrosar las grandes haciendas de Popayán y en las grandes ciudades cercas. Cali, por ejemplo, también se benefició de ese tipo de repartimiento. Santander de Quilichao, sobre todo en ese tiempo, pues se llamaba ya Jamaica de los Quilichaos, fundamentalmente. Y alrededor de eso se fueron instalando, porque iban huyendo de los escenarios, como por ejemplo de Japio, el Japio, una hacienda que era de Julio Arboleda, pero fueron huyendo, y ellos fueron construyendo todo lo que hoy se denomina Monte Oscuro, que está conformado, pues, en mi investigación, en mi parecer, por 4 municipios, que son Caloto, está Guachené, Padilla, ¿no? Está Padilla y Puerto Tejada y Villarrica. Pues Villarrica formaba parte en ese tiempo
Santander de Quilichao. Entonces, ellos prácticamente hicieron procesos de resistencia y les compraron a los arboledas y a los mosqueras. Entonces, hay un proceso, para no hablar de desarrollo, sino que el desarrollo es un concepto moderno, forma parte incluso de la posmodernidad, porque a todo le quieren dar el relativismo, sino que la idea es que la gente, estamos hablando de desarrollo, digámoslo, un desarrollo diferencial. Ellos compitieron lo que es la espacialidad con los hacendados y con los dueños de minas, ¿sí? Lo que hoy son las grandes élites en ese tiempo, de la élite bayuna, vallecaucana, y la élite caucana, ¿sí? Entre esas dos tipos de élites, que al final es una misma, tenían diferencias de tipo territoriales y de tipo político, precisamente porque pues esos engrosaban también el, el sistema bipartidista, el liberal conservador, pues eran los dueños casi de todos los territorios que habían en el norte y en el sur del valle del río Cauca. Entonces, al competir ese tipo de desarrollo, ellos, los esclavizados, pues tenían mercados regionales y lo hacían mediante redes. Entonces, conozco redes dentro del marco de la investigación, cómo competían. Competir era reinventar, ¿sí? Reinventar era que les hacían la propuesta de comprar o que les vendieran los territorios, como es el caso de Dominguillo, que todavía están los vestigios allí. La capilla de Dominguillo formó parte fundamental de ese proceso. Es decir, fue vendida por 300 patacones a los mismos negros, quienes formaron una cooperativa, y por eso son los únicos que se llaman comuneros. ¿Sí? Son lo que digo es que son redes. Las redes era porque competían, cuando digo que competían la espacialidad, era que lo competían porque también los resguardos, porque había el resguardo del aguardiente y el resguardo del tabaco. Entonces, los negros empezaron a producir su propio tabaco y empezaron a producir también su propio alambiques, y toda esa productividad pues le hacía mella a los propietarios de los reales de minas y de esas haciendas, y que precisamente ellos defendían con mucho temor. Entonces hacia el año 1851 pues hubo lo que es lo mal llamada liberación o proceso de abolición de la esclavitud, y entonces se queda lo que es las manos libres, quedan sin trabajo. Pero esto sirvió porque los hacendados quedaron sin mano de obra. Entonces, lo que implica es que empiezan a perseguir a los negros libres y sacan una ley, que es la ley de vagos, pues, que todo el que anduviera en los caminos haciendo nada, pues lo volvía a su condición de esclavo. Pero eso sirvió para hacer reinvención, porque fueron en todos los procesos de tener tierra, les tocó luchar con el terrazgo, el concierto, y también con las colas de finca. De las colas de finca, el dueño de las minas, por ejemplo, los Arboledas y los Valencias, ellos le daban a los esclavizados para que trabajaran de lunes a sábado en las haciendas de ella, pero los domingos les tocaba trabajar en las colas de finca, la producción de ellos, les tocaba sembrar. O sea, todos esos sistemas económicos de la tenencia de la tierra, eso fue impulsando un desarrollo, y hasta que llegó pues la época del sembradío del cacao, y el cacao fue un renglón importante
incluso hasta los años de 1940, fue donde se fue organizando casi que la propiedad. Y toda esa zona donde ustedes están, lo que es Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, toda esa zona fue primeros productores de cacao a nivel nacional y fue una riqueza inmensa. Simplemente pues que ya hacia como venían, fueron entrando familias, incluso los turcos e incluso mucha gente extranjera, y empezaron a traer lo que más o menos hacia 1910 van llegando los ingenios, ya con una tecnificación, ya con una mano de obra bien calificada, porque a pesar de eso existían los molinos, pues, de hacer la panela y los trapiches, pero eran con una tecnología incluso que hacia el lado de Popayán y todo, el general Mosquera, alias Mascachocha, era el que había traído toda una producción tecnológica, pero no era tan fuerte como fue la que trajeron la familia Heders, ¿sí? Y todos los Garcés y todos los que hoy son dueños de las haciendas de la Arboleda y de Japio, y fueron trayendo una tecnología importante, pero a la vez que trajeron una tecnología, le fueron quitando las tierras a las comunidades negras. Entonces, eso es todo un proceso y quiero decirles pues que en la actualidad, los que tienen la responsabilidad y la parte ética, ¿sí?, de conseguirles la tierra, los territorios, son los dirigentes de los consejos comunitarios. Ellos son éticamente y moralmente tienen una responsabilidad, casi todos estos líderes, para impulsar esos procesos. Pero esos procesos han estado en materia de desarrollo, han estado muy complejos, porque muchas de estas organizaciones no han entendido la dinámica prosexual, ni han entendido el factor social y económico de las comunidades. Y entonces se han dedicado más que todo a la política de representación de cargos públicos, y menos se han dedicado a fortalecer un proceso de desarrollo territorial en estos territorios. Bueno, es así como para abrir el conversatorio. Si hay alguna objeción, alguna pregunta, ya. Muchas gracias, Rigoberto. Yo quisiera anotar que nosotros sí, pues como estamos aquí al sur de Cali, repetimos mucho esa parte que usted ha estado mencionando, en lo que nos está hablando. Si nosotros encontramos escrituras de 1870, 1890, en donde ya habían familias que estaban comprando su propia tierra. Estaban comprando su propia tierra y estaban haciendo este territorio, y lo que nosotros sabemos es que, o que tenemos recuerdo por los mayores, es que la gente vivía acá en Cascajal y tenía las fincas en lo que es las otras veredas del corregimiento del Hormiguero, ¿sí? Allá tenían las fincas, y que como eso se inundaba, tenían sus canoas y venían acá. La gente sembraba, como usted dice, todos eran frutales, había mucho cacao. Luego es que ya viene, digamos, esa otra fase de lo que usted no quiere denominar como desarrollo, en donde aquí se viene y se introduce primero arroz y luego nos invade por totalmente la caña. Entonces le doy paso a Carlos Velasco para ver si él nos hace alguna observación desde el punto de vista de la cultura, cómo eso se va dando ahí paralelamente con ese proceso de apropiación del territorio, si lo llamamos así, Carlos. Bueno, muchas gracias, Lucía, por el espacio, por la intervención del colega Vanguero. Pues sobre el hormiguero, yo me mío vinculado hace ya muchos años, desde que mi esposa trabajó allá en el Hogar Juvenil Campesino. Iniciamos un proceso de acercamiento a la historia del hormiguero,
Estuvimos con don Israel Caicedo, con Patricia Zamora andando las veredas en las noches, los fines de semana, siguiendo el rastro a las adoraciones al Niño Dios, que es lo que me ha interesado a mí. Desde hace más de 30 años, más de la mitad de mi vida llevo dedicada no tanto a la investigación, sino al estudio de estos cantos y de esas ritualidades, y eso me ha permitido desde allí encontrar la importancia de la música, no solo como un elemento sonoro, sino en la música se refleja toda la historia de nosotros, nuestra, ¿cierto? Hay elementos, usted rastreando los cantos encuentra rituales, encuentra sabidurías en la agricultura, en la minería, sabiduría respecto a los astros, en fin, todo está como concentrado allí en la música, pero yo estudio la música como un producto cultural. Bueno, de acuerdo a lo que decía el colega Vanguero, nosotros hemos venido en un proceso de como de reconceptualización, de criticar, pero a la vez proponer otros conceptos. Ustedes saben que venimos de un proceso de imposición, de invasión, de muchos años. Venimos un proceso de más de 300 años de esclavización de los pueblos africanos, de los pueblos originarios, y este camino no ha sido fácil, ¿no? El replantear conceptos que fueron impuestos y fueron mal construidos, no ha sido una tarea fácil porque miren lo que está pasando ahora, la coyuntura ante el derribamiento de la estatua de un delincuente homicida como lo fue ese señor Belalcázar. Esta semana escuchaba yo al escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal que hablaba de que este señor Sebastián, que era apellido Moyano, acababa de matar a su hermano a palo en España. Si mató al hermano a palo, a garrote, ¿qué no podía hacer con los seres humanos que habían acá? Y sin embargo, se derriba la estatua de ese delincuente en Popayán, y en Cali sale mucho opositor, inclusive el alcalde ya proponiendo que no, que es que hagamos otra estatua. Es decir, este camino no es fácil porque tiene uno mucho, digamos, replanteamiento de estos términos, tal como el término negro, por ejemplo, que fue un término impuesto, tiene mucho defensor, ¿no? Así como tiene defensor un delincuente del nivel de ese Belalcázar, era un matarife, pues un asesino, analfabeta, no era ningún fundador, y miren cómo en la historia y en la escuela nos seguían y siguen todavía manejando esas mentiras en la escuela, ¿cierto? Pues eso tenía una intención en la colonia, pero es que ya no estamos en la colonia. Bueno, en ese sentido del replanteamiento de términos, yo pienso que hay una meta en nosotros, y es que estas sociedades, digamos hasta ciertos siglos, eran consideradas diferentes pero iguales. Es decir, que eran sociedades diferentes en el color de piel, pero eran iguales en cuanto al acceso a los derechos, en cuanto a la misma condición humana. Es decir, que el color de la piel no era una condición de inferioridad ni de superioridad. Esto llega hasta el siglo XVII, más o menos entrado ya el medioevo. Ustedes saben, con la esclavización se rompe con esta asimetría de diferentes pero iguales. Yo pienso que una de las metas que tenemos nosotros y nosotras desde el espacio académico, pero también me gusta más los espacios comunitarios con la gente, porque a veces ustedes saben que en la academia se mueven cosas, se mueven investigaciones, pero cuando va uno a las comunidades encuentra que no hay ni el 1% de esas cosas que investigan en la universidad. Lucía, que ha sido profesora por muchos años en la Universidad Javeriana, lo sabe. Por eso necesitamos el contacto con las comunidades. Es decir, estas discusiones llevarlas también a las comunidades. Por ejemplo, mañana tengo un conversatorio sobre religiosidad y directamente en la comunidad vamos a discutir la religiosidad versus la espiritualidad. Para nadie es un secreto que hay una invasión de iglesias cristianas en nuestras comunidades y que lo que hacen es voltear, digamos, ideológicamente la gente. En Villarrica tuvimos varios casos de cantoras que las obligaron a ver su propia historia como algo diabólico, ¿no? Y me duele porque había una cantora de las mejores que he conocido y ella al final dijo que era pecado eso de cantar jugas
y bailar jugas y tomar aguardiente, y eso han venido haciendo estas iglesias, utilizando una mala concepción de lo que tiene que ver la religiosidad y la espiritualidad, pero están allí presentes. Igual la Iglesia Católica. Bueno, para que no nos perdamos, esa ruptura esa de ser diferentes pero iguales se da en el siglo XVII, se da a través de tres, digamos, de tres caminos muy fuertes. Uno, pretendieron negar, ustedes saben, por muchos siglos de que toda la humanidad había nacido en África. Eso se inventaron muchas teorías, que nació en el estrecho de Bering, que la humanidad nació, pero todo para negar. Pero afortunadamente hoy ya no se puede negar porque los últimos hallazgos muestran que efectivamente la humanidad nació en el continente africano. De allí el término que acuñó esta activista brasilera Soli Carneiro, del término afrodescendiente, que entonces ya el término perdió vigencia porque todos somos afrodescendientes, ¿cierto? Pero en su momento el término sirvió para golpear la creación de un término colonial como el término negro. Entonces, eso pretendieron negarlo, pero por muchos siglos. Otro camino que recorrieron muy fuerte para destruir esa simetría fue el que mostrar de que la única, digamos, raza, hablando en esos términos, esclavizada fueron los africanos y las africanas. Entonces, miren, y eso llega hasta hoy, ¿no? Uno habla de esclavitud y la gente automáticamente liga la esclavitud a la gente africana. Eso es automático. Pero la escuela nos negó que antes fueron esclavos los blancos. En Mesopotamia, en Grecia, en Roma, las mismas culturas mayas, aztecas, se esclavizaron los unos a otros y eran con castigos muy crueles. Pero la humanidad liga automáticamente esclavitud a las personas que tenemos la piel oscura. Eso hay que derrotarlo inmediatamente. Por eso estamos mirando las tres vías. Y la otra, donde nos estamos moviendo aquí con el colega Vanguero, es la historia de África y de los descendientes no fue como nos las contaron, ¿cierto? Nos las contaron negando que estas culturas tenían saberes, tenían inteligencia, tenían creatividad, que son los elementos que nosotros estamos trabajando hoy desde las comunidades, ¿cierto? Y el negar eso tenía su intención, y es que por muchos siglos pudieron ocultar de que las ciencias, todos estos inventos que luego presentan como europeos, como romanos, efectivamente nacieron en el África, nacieron en Egipto, mucho antes de Cristo. Negaron que la medicina, el que dan como padre de la medicina hoy, Hipócrates, por ejemplo, estuvo estudiando en el templo de Imhotep, que es el verdadero padre de la medicina. La química nace en Egipto. De ahí viene la palabra kemi, su origen etimológico está en el bolot, que es la antigua lengua que se habla hoy en el Senegal, y allá viene la química. Las matemáticas, la aritmética viene de Egipto, de allá vienen. La filosofía, que tanta mentira nos ha enseñado la filosofía, dentro de ellas que Aristóteles publica 1000 libros, y yo creo que miren, nosotros ya en el recorrido que llevamos, y yo creo que no llegamos, no creo que alcancemos a llegar a 10 libros publicados. ¿Cómo este loco iba a publicar 1000 libros? ¿A qué hora? Los plagió, porque ellos se robaron esa información allá en Egipto, en las bibliotecas, y lo presentan a la sociedad. Y hoy en universidades como la Universidad del Valle siguen enseñando toda esa mentira a la gente. Y además Aristóteles, el maestro Aristóteles se llamaba Platón, y Platón era un filósofo. ¿Y cómo iba a enseñar ciencias si Platón de ciencia no sabía absolutamente nada? Bueno, pero toda esa mentira nos la metieron. Entonces, miren, son tres caminos que hay que recorrer fuerte. Entonces, la reconstrucción de la historia del África y los descendientes, y aquí en Colombia nos hicieron creer de que los africanos venían aquí, los africanas, a reemplazar por la fuerza, o sea, que nosotros tenemos mucha fuerza. Otra estupidez que se le metió en la cabeza a la sociedad, por la fuerza, la mano de obra de los indígenas que estaban acá. Y eso cuento nos lo hemos creído siempre. Cuando realmente los africanos y africanas llegan acá, es porque tenían unos saberes
Miren los que llegan al norte del Cauca. Saberes, tenían que tener saberes en minería. De allí viene el apellido Mina, Lucía Mina, por ejemplo. Viene de los Minas, que, bueno, el apellido tiene que ver con el sitio de embarque en el África Occidental, en el castillo San Jorge de Amina. En ese sitio de embarque, ese era el nombre que les ponían a ellos acá. Y por eso ustedes encuentran en el norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, muchas personas con apellido Mina. Mi abuelo paterno era de apellido Mina, por ejemplo, ¿cierto? Y encuentran hacia Suárez, Buenos Aires, Quilichao, porque eran los expertos en la minería. Todavía, mire, tenemos a Francia Elena Márquez Mina, nuestra novena ambiental, que trabajó en sus primeros años, trabajó en la minería, en el sector pues de Suárez, de Yolombón, de Ezella. Entonces quería plantear esas tres cosas para que miremos que debe estar dentro de nuestras tareas. ¿Y eso para qué lo hicieron? Necesitaban instalar en nuestra gente complejos de inferioridad, pero también necesitaban instalar en los otros complejos de superioridad. Claro, como han sido los únicos esclavizados, como no tienen nada que ver a nivel de la ciencia y la inteligencia, que es lo que muestran hoy, por ejemplo, en la televisión, ese señor Lucumí, ¿cómo se llama?, de la televisión, que le abren espacio allá, él lo que quiere mostrar es esa torpeza que tanto daño hizo, por ejemplo, ese personaje, el Negro Palomino, y ahora hay una reconstrucción de ese personaje, ridiculizando los apellidos, ridiculizando a la gente. Ese es el papel de ellos, de esos payasos que, y a eso sí les abren espacio en televisión, ¿cierto? Que tiene que ver con mostrar la supuesta torpeza y la supuesta inferioridad nuestra. Eso hacen los chistes y por eso ese tipo de chistes tienen espacio en una de las televisiones más atrasadas del mundo, como esta cochina televisión colombiana. Eso sí tiene espacio todo el tiempo y la gente pela muelas. Ese tipo de cosas refuerzan estos tres caminos que les estoy mostrando. La inferioridad, mostrar supuestamente la inferioridad. Pero lo que tenemos que hacer nosotros desde estos espacios de comunidad es mostrar que no hemos sido seres inferiores. Si fuéramos seres inferiores no hubiéramos podido estar en la universidad, no hubiéramos podido lograr títulos de niveles académicos altos, no estaría el doctor Cuero, por ejemplo, desarrollando muchos proyectos de la NASA y muchas otras personas que han invisibilizado, porque no solo hemos sido visibles por el fútbol, que es lo que quieren mostrar, de que somos buenos para andar detrás de un balón, corriendo detrás de una pelota, pero no, bueno, ese es un camino para salir de la pobreza, pero no es todo, no es todo. Entonces, quería señalar eso, y dentro de ese camino, miren, de la imposición, se impuso el nombre América. Esto no se llamaba América, por eso estamos trabajando fuerte en recuperar el nombre de Ayayala, que era el nombre que los grupos originarios, no indígenas y no indios, porque ya es hora de renunciar a esa terminología que impuso el colonizador. Y miren, les hablaba un poquito del Alcázar, podemos hablar de Cristóbal Colón. Allí no había ningún tipo de intelectualidad en estas personas, por favor. Le llamaron América. Entonces, Ayayala es el nombre de este territorio. Y esos seres no eran indios ni eran indígenas, eran los pueblos runa en el lenguaje aymara antiguo, ¿cierto? La ONU creo que habla de pueblos originarios, ellos hablan de pueblos nativos, y hace un lío que la gente renuncia a la denominación colonial. E igualmente se da con el término negro, ¿cierto? Que en la esclavización significaba esclavo y animal. Eso no significaba persona de piel oscura, ni negro, ni negrito, ni todos sus, ni Nietzsche, sus equivalencias que le hacen a nivel del léxico. Entonces, eso como una tarea que pienso que debemos seguir. Ahora, entrando un poquito en la primera pregunta, así lo explicaba muy rápido, ¿cómo se ha consolidado la relación cultura y territorio? Yo había hecho un esquema, pero pronto no alcanzamos a proyectarlo. Esos africanos y africanas que llegan acá tenían unos saberes, eran portadores de sabidurías, de muchas culturas, porque ellos venían, miren, les tocó acá, como habla Rigoberto, reinventar familias, toda esa nostalgia que viven las personas que hoy les secuestran un familiar, el esposo, el hermano, eso lo vivieron ellos.
le quedaba solo en la mente la nostalgia de que habían tenido familia, hijos, hijas. Yo no sé si ustedes ya vieron la película 12 años de esclavitud, cómo a él después de ser libre lo traicionan y vuelven, lo capturan, pierde la familia, pero afortunadamente vuelve y recupera a sus hijos, su esposa. Eso lo vivieron. Venían de diferentes geografías del África Occidental, porque ese es otro lío. Cuando hablan del África piensan que el África es un país, y África es todo un continente. Miren, cuando hay algún equipo del continente africano que juega, dicen los africanos, como si fuera un país. Pero cuando juega acá un equipo de Sudamérica, no hablan de los americanos, van a jugar de los americanos, ¿cierto? Sino que se va a jugar Colombia, va a jugar Brasil, va a jugar Argentina. Pero cuando es del África, hoy juegan los africanos. Qué bueno esos africanos. Y forzando a la gente a que mire al África como un país, siendo todo un continente. Bueno, pero eso tenemos que irlo cambiando poco a poco. Entonces, mire, ellos que llegaron acá y ellas trajeron saberes, no eran simplemente esclavizados o cosas o piezas, tenían saberes, y además que, digamos, en los siglos de la trata, era uno de los continentes con mayores desarrollos, por ejemplo, en la agricultura. Los arara, por ejemplo, miren que de allí viene el término arado. Arado viene de los araras, que eran expertos en agricultura. ¿Y por qué llegaron acá? Porque eran expertos, tenían saberes en agricultura, conocían técnicas mucho más avanzadas que Europa en la agricultura, por ejemplo, ¿cierto? Los popós que llegan acá, que no es la mierda ni los excrementos que botamos, como han hecho creer también, y la gente en su ignorancia habla del verbo poposear, agrediendo, y el popó es un término en lengua yoruba que significa hijo del rey, y estos popóes eran grandes navegantes. Hay ya investigaciones donde prueban que mucho antes que llegara estos viciosos europeos como Colón, ya habían africanos que habían venido navegando hasta acá, y hay investigaciones muy serias que sustentan eso. O sea, que Colón no descubrió ninguna América, ni descubrieron ningún mar del Pacífico, porque primero llegaron esos africanos que eran grandes navegantes. Entonces había muchos saberes en la música que se reflejan hoy en las adoraciones al Niño Dios, pero también ellos tenían una filosofía que se llama el Muntu africano, el Muntu, M-U-N-T-U, y el Muntu tiene como una estructura que lo integra, ¿cierto? Lo integra. Una son los seres inanimados. Bueno, el Muntu lo definía Manuel Zapata Olivella, es una palabra bantú que significa persona, ¿cierto? Y el Muntu es el que liga a los seres humanos con los otros seres de la naturaleza, llámese personas, llámese piedras, y la categoría que tiene que ver con esto de los seres inanimados es disculpen, estoy hablando del quinto, exactamente, donde están las piedras, están los minerales que hacen parte de esa, y en esa categoría de seres inanimados está la tierra, que para nosotros es territorio, ¿cierto? Territorio, que es la asociación de eso físico con los espacios, con la cultura. Entonces, como hay una pregunta que tiene que ver con cómo se ha tejido eso, por eso ustedes analizan en las personas, sobre todo en los abuelos, esa relación directa que hay con el espacio, con la tierra, con el suelo. Mi abuelo, por ejemplo, todo el tiempo tuvo 2 pedazos él le llamaba finca de lote, y ahí tenía su finca tradicional. Ya cuando él murió fue que esa finca la tumbaron y ahora están cultivando caña. Pero él siempre defendió, porque la relación que establecieron, eso tiene que ver con el mundo africano. No era una relación, como lo explicaba ahora Vanguero, del desarrollo, ¿no? El desarrollo económico, tecnológico, donde los recursos no importan, donde no importa la vida. Con los abuelos y desde el mundo la vida sí importa, porque estamos hermanados. Entonces, si yo estoy hermanado con la tierra, no la lesiono, no la acabo. Si yo estoy hermanado con mis parientes, no los mato, como hizo Sebastián de Belalcázar, que mató el hermano a palo. Esos no estaban hermanados con ningún tipo de cosas, con ningún tipo de ideologías, porque además que eran unos ignorantes también. Pero los africanos y las africanas están hermanados con el territorio. Entonces, como son parte de la familia, como lo explicaba Manuel Zapata Olivella,
Si son parte de mi familia, yo no los voy a destruir. Y eso es lo que ustedes encuentran en el norte del Cauca y en esta parte sur del valle, en la finca tradicional, que aún se conserva muy pocas y que la élite caleña llegó a arrasar, a destruir y a matar y a desplazar campesinos del norte del Cauca. Esa familia Eder, que había uno que estaba aspirando a la alcaldía de Cali, y Francia Márquez le escribió que lo primero que tenía que hacer era devolverle la tierra que le robó a los campesinos del norte del Cauca. Lo mismo ese señor Ardila Lule también, la gente que murió, porque todas las tierras no las compraron ellos, las invadieron y se las robaron en el norte del Cauca. Y miren que ahora toda la tierra que era de campesinos y campesinas está en manos de estos 3 o 4 sinvergüenzas que se robaron las tierras y que ocasionaron toda la problemática que hoy vive Puerto Tejada de violencia. El problema no son los muchachos, la violencia la creó la élite caleña, inicialmente la élite payanesa en la época de esclavización, luego se viene acá la élite caleña y crea todo este fenómeno de violencia y de pobreza que estamos viendo. Entonces sería el quinto. El cuntu tiene que ver con belleza, con toda esta parte hermosa, ¿cierto? Miren que el concepto de belleza, cómo se cambia desde la perspectiva, digamos, racista, donde el concepto de belleza se le aplica a las personas de piel clara o mujeres blancas. Por eso tenemos muchas mujeres alienadas que prefieren ponerse pelucas a lucir su propio, digamos, la belleza de su propio cabello. Y inclusive están usando ya unas cremas que valen 100,000 pesos para decolorar la piel, ¿no? Cómo esta cosa ha dañado la mentalidad de las personas. Entonces sería el cuntu, porque tiene que ver con la belleza. Y en esa belleza entra la música como producto cultural también. La música propia nuestra es la juga, y la juga es un ritmo heredado del bambuco que nace también en el departamento del Cauca y en el cual los africanos tienen influencia directa, empezando por la denominación bambuco, viene de Bamboo Africa. Como yo les digo siempre, yo no conozco ningún invento de los europeos donde utilicen denominaciones africanas. Si alguien lo tiene, por favor le pido que me lo haga saber. ¿Cómo van a inventar algo ellos que no eran ningunos inventores y van a utilizar una expresión africana como bambuco para denominar esa creación? Entonces, esa creación de bambuco se viene al norte del Cauca, acá la denominan como juga, pero también se va al Pacífico y le llaman bambuco viejo, que luego se convierte en currulado, pero también se va al patía, que le llaman bambuco patiano, pero también se va a los pueblos originarios, los pueblos Misá y los pueblos Nasa, que se convierte en ese bambuco que hasta ayer en la marcha, en la toma Popayán, iban entonando con flautas y tambores, adornando y armonizando las marchas de los pueblos originarios. Y es en el Cauca donde encontramos mayor diversidad del bambuco. Y ese bambuco lo crean los afros acá, y en el norte del Cauca, para esta región le llaman bambucos navideños, y luego aparece la denominación juga de adoración, de diversión, que es lo que estamos bailando en el hormiguero. La otra categoría tiene que ver con, digamos, esa parte, digamos, ritual, ¿cierto? De ancestralidad. Mis ancestros son los parientes que ya fallecieron. En el caso de mis abuelos maternos son mis ancestros, ¿cierto? Hay un adagio africano que dice que nosotros estamos parados en los hombros de los ancestros. Para yo llegar aquí a estar hablándoles a ustedes y haberme leído unos libros y tener la posibilidad de estudiar, fue porque unos abuelos y unos bisabuelos que trabajaron duro para que nosotros pudiéramos hoy sobre sus hombros impulsarnos. De allí la importancia del ancestro en las culturas afros. Miren que, por ejemplo, en el África no existían los cementerios. Esos cementerios son una creación nueva, ¿no? Cuando moría un pariente lo sepultaban en la misma casa. Eso del cementerio es una creación ya muy posterior. O sea, debiera tener uno de sus muertos en la misma casa, en el patio de la casa, y no en cementerios botados y tirados por allá. Pero bueno, eso ya no lo podemos reversar. Entonces, esa es cómo se ha consolidado eso a partir del muntu africano, ¿no? Del quinto, del canto, y el antu, que se refiere ya al territorio en sí. Entonces son partes integrales de una filosofía africana
que se reproduce en el norte del Cauca, sur del Valle, con Rigoberto, que hemos estado ya varios años investigando lo del Muntu en estas poblaciones. Todavía está esa estructura que por más de 400 siglos se presenta. Entonces miren que estudiar eso es muy distinto a hablar de negros y hablar de esclavos, como han hecho la mayoría de personas que de sitios de confort hablan respecto a nosotros. Dejo allí para abrir no sé si me extendí mucho. Tranquilo, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por esa ilustración. Yo creo que ya ustedes han abordado aspectos que son muy importantes y nos van poniendo a nosotros de la mano el segundo elemento o tema que nosotros queríamos trabajar, que nos pone, digamos, ya ustedes han hablado de lo del monocultivo, digamos, como todo eso que nos toca que irnos reinventando todo el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros aquí en Cascajal, aquí en El Hormiguero, tenemos una cosa y es que como que sentimos que nos ponen a enfrentarnos con nosotros mismos y no es solo debido al proceso de urbanización, sino que es también la migración. Entonces, en la migración, de pronto Carlos hacía un poco de alusión a eso, es que nos quieren meter a todos en un solo saco, o sea, como que todos somos iguales. Sí, venimos todos de diferentes partes de África, nosotros tenemos una cultura, entonces como que nos ponen en una lucha en que nos quieren unos opacar a los otros. Ahí el reto sería como, digamos, como que estarnos reinventando ese territorio, ¿no? Como que tendríamos que recrear ese territorio, que sabemos que tenemos elementos pues para hacerlo, porque pues así nos han como educado nuestros ancestros, o sea, es como somos como comunidades luchadoras, ¿no? Unas comunidades que venimos guerreando todo el tiempo y, o sea, que nosotros nada nos ha salido gratis. Entonces la pregunta iría, digamos, ¿en qué sentido, digamos, qué tanto ha cambiado? O sea, ¿cómo podemos nosotros recrear ese territorio, ¿sí? Sobre la base de las comunidades, ese territorio ocupado por las comunidades afrodescendientes? Ya Rigoberto nos planteaba en un momento dado que era la función de los consejos de comunidades negras el recuperar parte de ese territorio, ¿no? De construir ese territorio, pero que sus funciones se habían desviado un poco. Además, digamos, de ese papel que le corresponde a los consejos comunitarios, digamos, cuál es el aporte que cada uno como integrante de esa comunidad afrodescendiente podría hacer, ¿no? Para ayudar a recrear ese territorio, ¿no? Con todas las amenazas que tenemos hoy en día de migración, de urbanización, de violencia, ¿no? Un cúmulo de cosas, invasión del territorio por estos monocultivos. Entonces, ¿ustedes qué ven? O sea, ¿cuál sería? Nosotros queremos ver como unos retos para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo recrear ese territorio? Digamos, ¿cuál es la función de cada uno de nosotros? Rigo, voy yo. Bueno, en el norte del Cauca se impulsó en el año, iniciando los 70, un proceso de organización comunitaria. Yo pienso que se debe estimular de nuevo la creación de un proceso parecido, porque el pelear, digamos, derechos de manera individual o por comunidad no nos va a solucionar los problemas. Estamos frente a un problema regional de una zona que se llama Norte del Cauca y Sur del Valle, de la pérdida de la tierra, que se pudo frenar un poco, pero y es la ocasionadora de todos los problemas de pobreza y de exclusión, de marginalidad que hoy vive la región. Yo pienso que se debe a través de los consejos comunitarios, pero es que también, como decía Rigoberto, llega mucho politiquero a estos espacios comunitarios, pero también hay en las comunidades mucha apatía por la organización. Mire, este conversatorio debe estar 50, 100 personas presentes, pero se hacen cosas, pero la gente común y corriente andan como autistas por la calle, ¿cierto? Consumiendo novelas, consumiendo televisión, y los diálogos son sobre esas
novelas que transmiten a diario Caracol y RCN, pero esa sensibilidad yo pienso que tenemos que trabajarla y la estrategia yo pienso que es por aquí por donde ustedes han iniciado, Lucía, en El Hormiguero, es trabajando estos elementos que tienen que ver con la cultura, que son como el cemento para poder, porque así se hizo en el norte del Cauca, cuando el proceso de Encode, de Gustavo de Ruz, y todo el elemento, digamos, el pegante era las expresiones culturales, como las adoraciones al niño Dios, y alrededor de allí se empezó a tejer toda una red de organizaciones de base. Yo pienso que hay que, porque lógico van a llegar los politiqueros a querer desbaratar y a querer explotar a la gente, pero yo pienso que se debe pensar en un proceso articulado a nivel regional, sin politiquería, pero de tener algo que como el que pegue, ¿no? Como el cemento, para mí debe ser las actividades culturales que hermanan a las comunidades. Miren, ustedes han ido a Quinamayo, las señoras de Quinamayo han ido allá, así como era antes. Antes las señoras cantoras recorrían todas las fiestas de todas las comunidades. Era una cosa muy hermosa y eso se rompió. Pienso que eso hay que recomponerlo. Gracias, Carlos. Rigoberto. ¿Aló? ¿Sí? Sí, tranquila, aquí estoy. Bien, no, muy importante lo que dice Carlos. Bien. Bien, esos retos, yo pienso que hay dos cosas que yo siempre me las he formulado, ¿no? Y es que la sociedad en sí, incluso la academia y casi todos los grupos interdisciplinarios que manejan el saber y el conocimiento, pues han creído y han tenido la perspectiva, tanto ideológica y política, de que en las comunidades afros e indígenas hay que culturizar al sujeto. Es decir, yo pienso que es al revés, es al contrario. Somos nosotros los de las comunidades afros, indígenas, los de los cuales se tiene que aprender, porque es que los procesos endógenos, procesos internos, somos nosotros los que tenemos el conocimiento, y es un conocimiento que se ha formado en los micromundos. Yo le llamo micromundos porque tengo la idea de que para transformar tiene que existir un proceso de interculturalidad. Entonces pienso que en la construcción de los territorios nuestros hay que empezar por construir la autonomía. Y un camino para llegar a la autonomía es la interculturalidad. Yo entiendo la interculturalidad pues como la interacción y la integración de las diferentes culturas, porque nosotros los afros no podemos estar simplemente solos en un territorio. Y para que haya interculturalidad hay un requisito, se necesita la presencia de otra cultura, porque eso es lo que hace la parte de la intersubjetividad. Nosotros tenemos cada ser humano una, eh, una, una subjetividad individual, pero se hace más fuerte es cuando hacemos lo intersubjetivo. Cuando ya me refiero a intersubjetivo, es que podemos definir, ya no son territorios, porque es que los territorios en el esquema simbólico o hermenéutico, los territorios son simplemente una acumulación de tierras, simplemente, no, para que exista algo mucho más dinámico y dialéctico, tiene que existir lo que es la territorialidad. Entonces, la territorialidad es la relación que existe entre la tierra y la cultura. Es decir, hay un ser humano que es que precisamente es el que permite transformar. Ahora, ¿qué es lo que se presenta en la actualidad? ¿Hay una interculturalidad provocada o interculturalidad forzada? Si ustedes observan todo el proceso de la parte
de la retroexcavación o de la parte de la minería, que es en los grandes territorios afros, donde hay parte de los megaproyectos o la política extractiva, sobre todo este gobierno y el anterior, pues está basado básicamente en casi el subsuelo. Pero resulta que las comunidades nuestras, y está en la ley 70, no son dueños del subsuelo. Es decir, si se encuentran yacimientos y metalúrgicos, metales y todo, eso no pertenece. Entonces son aspectos que incluso me atrevo a pensar que la ley 70 tiene que, tiene que transformar o tiene que reformar, porque precisamente una de las partes que no ha permitido el desarrollo en estos territorios es la inactividad jurídica en los cuales ha estado la ley 70. Uno no ve muchas reformas ni reformulaciones a los grandes artículos, incluso que las posibilidades que le ha dado la Constitución Nacional, como el 246, por ejemplo, de la Constitución Nacional, que le permite, por ejemplo, crear entidades territoriales propias. Tenemos unos problemas muy fregados y es que no tenemos todavía el derecho afroconsuetudinario, que nosotros nos regimos por los usos y costumbres de ese derecho. Si usted le pregunta a la gente qué es una pancha, la gente no sabe, porque eso es parte de la economía. Usted sabe que la pancha es una caja de 2 plátanos, básicamente, y eso precisamente en los tiempos de esclavización era fundamental. Tenemos las medidas, las cuartas, los castellanos como de compra del oro. ¿Sí? Hoy en día los territorios precisamente sufren de todas esas dinámicas, se han perdido. Entonces hay que empezar a trabajar para eso lo ancestral. ¿Y qué es lo ancestral? Lo ancestral no es sino son las experiencias que nos han dejado nuestros mayores, ¿sí? A través de los rituales. Los rituales son los que se repiten. Ese es el concepto de ritual, lo que se repite. Así como cuando nos cepillamos los dientes a diario, cuando comemos a diario, es todo un ritual. Entonces, en las prácticas ancestrales de nuestros mayores y de los ancestros, precisamente los africanos le llamaron el Magara, y el Magara es básicamente la vida biológica, una vida espiritual fundamental. Y en esa parte todavía mucho de nuestra gente, por eso hablo de que la educación propia o lo que es la agroeducación o etnoeducación, como le queramos llamar, o educación propia, tiene que pervivir en nuestros territorios, porque primero hay que conocer nuestra propia historia. Nosotros estamos muy alejados de los conocimientos históricos, es decir, no conocemos nuestra génesis, nuestra genealogía. Y es más, muchos de los afros no conocen la ley de origen, no saben de dónde provienen. Ya lo tocaba Carlos, y es que nosotros provenimos del Bucán y de la cultura nilótica en África. Es decir, nosotros nos criamos en lo que llama la cultura Nok, que la cultura Nok limita con los Bantú, que quiere decir hombres, y el Muntu, que quiere decir hombre. ¿Sí? Ese es el plural y el singular. Entonces, la cultura no tiene que ver con los mismos egipcios y cómo poblaron toda la zona de lo que hoy es Senegal, ¿sí? Senegal, Gabón, la Senegambia y toda la parte de la costa occidental africana. La idea de eso es que con los egipcios nace el Muntu, por un lado. Allí está la ley de origen, porque la ley de origen de los africanos y que la trajeron en las interacciones cognitivas a América Latina, simplemente acá no llegó porque la población que vino de África a Colombia no fue mucha como lo hubo en el Brasil. ¿Sí? En el Brasil, por ejemplo, en Bahía llegaron más
más de 10 millones de africanos llegaron. Entonces ellos trajeron todo lo que es la santería, trajeron todo lo que es el candomblé y el candomblé. Acuérdense que hay una diferencia entre candomblé y candomblé, porque el candomblé llegó al Uruguay y llegó a la Argentina. Y en estos momentos precisamente se está haciendo un trabajo muy fuerte y que casi todo el centro de Buenos Aires, donde se decía que no habían afros, que la parte material y espiritual de los afros en Buenos Aires estaba blanqueada. Pues resulta que en las últimas excavaciones y arqueológicas se ha comprobado que todo el centro de Buenos Aires y de Montevideo fue hecho por los esclavizados que llegaron allí. Y eso también incluso lo maneja Borges. ¿Sí? Borges, y se han creado los patrimonios culturales. O sea que hay una gran avanzada en este proceso. Entonces, los ejemplos que se están dando a nivel internacional, también nosotros debemos estar preparados para eso. Y conocer la ley de origen es fundamental, porque en la espiral de la ley de origen que uno trabaja, uno puede conocer la cultura occidental, ¿sí? Puede ir, pero tiene que regresar a sus orígenes, y sus orígenes están en África. Pero los renacientes, para tomar un concepto de Arturo Escobar, y es importante para crear cómo se está formando las leyes de origen aquí en América, ¿sí? Pero el sumo o la sustancialidad de la ley de origen, que es la que nos permite coleccionar todo un proceso de construcción de la sabiduría negra, afro, está en la ley de origen. Mientras nosotros no sepamos discernir y trabajar esa ley de origen, no podemos tener un desarrollo más allá porque vamos a estar confundidos. Y entonces en ese sentido, yo le planteo, por ejemplo, que en África también, incluso lo nombra el maestro Manuel Zapata Olivella, es cuando él habla de las tablas de Ifa, ¿sí? Las tablas de Ifa, en Changó el Gran Putas, es básicamente, y en el texto del Árbol Brujo de la Libertad, se plantea cómo los grandes orichas pues surgen de allí, de ese conocimiento que se da en las tablas de Ifa. Hacer de cuenta, las tablas de Ifa son como las tablas de la ley de Moisés. Entonces, allí es donde está lo que hablaba Carlos ahora, lo que está el origen o la genealogía del mundo, ¿sí? Entonces nosotros, precisamente, cuando hablamos del mundo, es un mundo que también hay un autor africano que se llama Khomeini Kuchi, que en el nombre francés, que estudió en Francia, se llama Paul Jacquet, pero él es inmensamente cristiano, pero él hace un planteamiento muy fuerte y él dice que el mundo llegó tarde, ¿sí? Porque no alcanzó a hacer la liberación para que no hubiera lo que se llama la maldición de Changó, sino que llegó tarde. Y también dice que Dios llegó tarde, ¿sí? Dios en lo que es la visión espiritual de los africanos, para ellos Dios no es tan importante. Para ellos importante son lo que hubo acá, lo que ustedes llaman sincretismo, yo le llamo enmascaramiento o mímesis, ¿sí? Que es uno esconderse detrás para mantener su propia cultura, para pervivirla y para poder resistir ante el proceso hegemónico. Ahora bien, para poder avanzar en estos procesos es importante tener claro las comunidades afros, lo que es la traducción. Y cuando hablo de la traducción, estoy hablando de lo que es una hermenéutica que se llama diatópica. La hermenéutica diatópica consiste en cómo entender, cómo interpretar las comunidades primeramente, ¿sí? Cómo interpretarla, su razón de ser y su razón de
de su inculturalidad. Y yo he venido trabajando ese concepto de inculturalidad porque es que ese concepto, mucha gente cree que es lo no culto, ¿no? El concepto es que todas las culturas, como las africanas que llegaron aquí a Colombia y a América, pues no tenían la experiencia que tienen otras culturas, ¿no? Entonces la idea es que poco a poco en el camino se va conociendo todo ese proceso de inculturación, se va adquiriendo experiencia. De ahí nace algo que en los territorios y que los consejos comunitarios deben empezar a trabajar, y es poner en práctica la educación propia. Pero la educación propia necesita de una resemantización. Cuando hablo de resemantización, es que nosotros debemos crear nuevos significados, nuevas teorías. Tenemos que revisitar, dicen los africanos, es decir, evaluar, saber cuál es el punto de enunciación que nosotros tenemos. Por ejemplo, los africanos nos legaron a las comunidades negras, nos legaron el punto de enunciación, y es el himno Akenatón, el Manoja Parapa, y nos legaron también la Biblia negra, que la Biblia actual es una imitación de la Biblia negra de África. Así los seguidores del cristianismo y del catolicismo digan que no, porque como decía Carlos, eso todo es una, casi que es una copia de todo. Entonces los africanos, por ejemplo, ellos entendieron que el punto de enunciación, el punto de construcción, con Carlos estamos trabajando algo que no queremos hablar de epistemología ni de epístemes, porque esos son conceptos que son europeos, castigadores del conocimiento, sino que estamos hablando de las sabidurías propias, ¿sí? Entonces, la idea de eso es cómo construimos nosotros nuestro propio conocimiento. Es decir, los tenemos, están los saberes en los territorios, pero que se dan a través de dos procesos metodológicos y de sabidurías insurgentes o emergentes. Y uno de esos saberes son los etnomodelos. Los etnomodelos, para poder desarrollar y tener los retos, por lo que lo hay de todas partes, hay económicos, sociales, políticos, son conocimientos primarios. Lo que pasa es que nosotros, pues lo digo yo abiertamente, estamos muy ligados a lo que se llama la posmodernidad. Entonces hemos caído en la trampa ideológica de la posmodernidad. ¿Y cuál es la trampa? Porque es que la posmodernidad se desencantó de la modernidad, ¿sí? De esas utopías que formaban la modernidad. Y entonces, pero el problema es que la posmodernidad y también la poscolonialidad entraron en otro proceso, es decir, en un relativismo, en un hacer todo vale, todo juega, ¿sí? E incluso a través de los conocimientos. Entonces, si nosotros como comunidades no tenemos claro nuestra ley de origen y no tenemos claro todas esas perspectivas, pues realmente vamos a tener dificultades para el hacer, porque si no las otras vertientes ideológicas y epistemológicas pues van a ser apropiación cultural, tal como se hace en los territorios, ¿no? Todo lo que se hablaba de la fuga, de los mitos, de los espadachines en Guapi, ¿sí? Todo el trabajo que planteó Delia Zapata, la hermana de Manuel, en la costa pacífica, sobre todo lo que es Guapi, Puerto Saija, Timbiquí, todo eso. Eso es una parte de la resistencia y de la parte del arte.
Me parece que el arte y la música son elementos centrales que permiten hacer una recuperación de todas esas prácticas sonoras y fundamentales, porque eso es como la vida del africano y del afro que llegó acá, y eso se está perdiendo, se está dilatando. Entonces, faltan mucho más escuelas de música, faltan muchas más escuelas de lo que se llama esgrima. Yo no sé, en el Pacífico, en Guapi, le dicen espadachines, yo me imagino que acá también son esgrima, ¿sí? Y está asociado a lo que es una religiosidad. Y hay algo, lo que pasa es que no podemos quedar como en África, porque África estuvo desde el año 800 al 200 antes de Cristo, se le llamaba la época axial. Pues como época axial, pues casi no la conoció nadie, no estuvo hasta que llegaron los griegos y después llegaron con Escipión africanos, llegaron los romanos y empezaron a saquearle todos sus tesoros y todos los legados y apropiárselos a ellos. Y eso mismo está pasando en el norte del Cauca actual, ¿sí? Mire, todos nuestros ancestros eran dueños de esos territorios, hoy no lo somos, ¿sí? Hoy somos esclavos de ellos, trabajadores de ellos, ¿sí? Y le puedo decir el caso más patético, es el de la Robleda, ahí en Santander de Quilichao, cómo se apropiaron de esos territorios y cómo tomaron a nuestros alcaldes negros para hacer las ventas y dar las licencias ambientales para que estas élites del Valle del Cauca, porque es que ni las élites del Cauca han comprado las mismas tierras de su producto, ¿sí? Son las del Valle del Cauca, son los que son los dueños de esas tierras. Y entonces, ¿cómo ellos las compraron? Y hoy no, hoy tienen pedazos, son propietarios, ¿sí? Y precisamente en esa parte es que se necesita que haya una reinvención del derecho afro consuetudinario. O sea, hay que meterse en los procesos legales primero, así como los indígenas han instituido su derecho propio. Los afros tenemos que meternos en el derecho ancestral propio para poder entender, porque es que el derecho jurídico, el que es el que reforma el derecho natural, prácticamente ese derecho es hegemonizador. Es decir, es un derecho con muchos imperativos, reforma todo, entonces no permite que haya una negociación cultural. Yo pienso que la cultura afro le va a tocar hacer lo que se llama en negociaciones de tipo cultural, lo que se llama la cooptación, es decir, que los grupos sociales internamente tienen que buscar sus perspectivas y sus proyecciones para poder avanzar. ¿Sí? Ya el proceso de interculturalidad no puede quedar en esa interculturalidad provocada. La provocada es que como hay un centro minero, entonces allá llega el negro, llega el indio, llega el blanco, llega el pastuso, llega y allá se encuentran y hablan de sus familias y hablan. Pero mire cómo se provoca el encuentro de culturas, pero desde otra perspectiva. No hay. Para crear autonomía tiene que haber diálogo, pero es un diálogo cultural y tiene que haber una participación y la participación tiene que ser con poder, no puede ser una participación pasiva, porque es que cuando se habla de interculturalidad se habla de un diálogo, pero ese diálogo tiene que conducir a un poder, es decir, no puede quedar solamente en un diálogo por entender lo que dice Richard Taylor, un mercado de diferencias. Yo tengo mi diferencia, pero me la respetan. No, esas diferencias y esos enfoques tienen que empezar a interactuar. Si no, los retos se quedan allí, se quedan en los discursos y se quedan en elegir
a los afros que tienen más sabiduría para ir a los puestos y representaciones políticas, y de eso no pasa nada porque ejemplos hay, y en la actualidad hay muchos ejemplos. Bueno, qué pena. Gracias. Muchas gracias, Rigoberto. Bueno, ya hemos cubierto los temas que hemos tratado hoy. Yo sacaría unas 2 conclusiones centrales de todo esto que hemos visto. Lo primero es regresar a nuestros orígenes. O sea, nosotros tenemos que aprender a conocernos, saber cuáles son nuestros orígenes, una tarea fuerte, y que luchamos, digamos, contra la corriente, con eso que planteaba ahí Carlos, y es la indiferencia, no sé, y tal vez eso como lo llama Rigoberto, y es que hemos caído en la trampa de la posmodernidad. Entonces nos toca que enfrentar eso, pero ir a nuestros orígenes. Y para ir a los orígenes tenemos que hacerlo como de la mano de la ancestralidad, como nos decía Carlos. O sea, tenemos que seguir en este proceso, cada vez tratar de fortalecerlo más. Tenemos unos retos muy importantes, y es cómo tenemos que enganchar a esos más jóvenes y aún a los más viejos, ¿no? Que hoy en día guardan como la apatía, es como una especie de desesperanza, lo digo yo. Pero que sí tenemos que hacer como Consejo Comunitario que nos hemos constituido, y que ahí veo que están las señoras del Consejo Comunitario, es esos retos. Yo ahorita les voy a abrir el espacio porque digamos unas cuantas preguntas, alguna duda que tengan, entonces los dejo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. No todos al tiempo. Si quieren pedir la palabra, pues escriben por el chat y me dicen, y yo les digo, pues, quién puede preguntar. O si quieren, estamos poquitos, entonces pueden abrir su micrófono y preguntar. Buenas tardes. Habla Yané Orozco. Me gustaría saber si se puede conectar las instituciones educativas del sector para que desde allí puedan apoyar y hacer conocer la historia de la comunidad afro, sus aportes y su cultura. Sí, bien, Yané, eso, digamos, debe ser uno de los principales retos, pero digamos, cuando nosotros vamos a trabajar esa parte de educación, entonces habría, digamos, como toda una reflexión. Yo ahora que estaban exponiendo decía, a nosotros nos va a tocar, es como que este fue como el primer abrebocas, o sea, pero empezar nosotros investigando, mirando cuáles son nuestros orígenes, para ir, digamos, como teniendo perfectamente claro eso que nosotros lo que vamos a trabajar con las mismas instituciones educativas, porque si no, creería yo, no sé, ya me corregirán los ponentes, y es que nos puede pasar lo mismo como eso que menciona ahí, es como en toda esta interculturalidad, de pronto es una apropiación de los otros, de ese espacio que nosotros deberíamos haber tomado nosotros. A mí me gusta mucho una cosa que siempre plantea Lilia, y es que nosotros mismos, esa educación tiene que salir de nosotros mismos, o sea, con nuestros mayores, o sea, todo ese proceso debemos entrarlo, tener bien claro todo eso, y en ese momento tener esos aspectos claros, pensaría yo que es el articularlos con las instituciones educativas, porque recuerden que esas instituciones educativas, en su mayoría, los docentes son de afuera, ¿no? No son de aquí, de la comunidad. Aunque los dos son docentes, y entonces ellos le podrían explicar mucho mejor. Bueno, gracias. Sí, buena pregunta, Janet. Sí, no, Lucía tiene razón. Voy a contar esta experiencia del norte del Cauca, Villarrica, exactamente que funcionó allí. Yo me inicié en un proceso de educación por fuera de la escuela. En la escuela nunca me dijeron que había racismo, nunca me hablaron, y tuve una profesora chocuana que lamentablemente falleció hoy de conducto, orgullosa del Chocó. No, conocimos el Chocó a través de ella, de los cantos, de las comidas,
Y yo luego voy al Chocó y conozco Condoto precisamente porque era el pueblo de ella, una maestra muy querida. Nos mostraba eso, pero nunca nos dijo que había racismo y que había que fortalecer ese componente, digamos, étnico en los estudiantes y luchar contra él. No nos dijo eso, o sea que parte de los procesos, sí, los docentes no son de allí, me imagino que a muchos no les interesa, pero esos procesos a veces se abordan por fuera de la escuela. En el caso de Rigoberto, pues él ya está liderando un proceso allí en su institución digamos, de pedagogía en la institución, pero yo pienso que, bueno, se hace lo del colegio, lo de la institución educativa, pero también hay que poner a andar procesos por fuera con los jóvenes, no sé, darle un nombre a un curso en el cual los jóvenes participen y empezar porque yo soy egresado de un proceso de esos, por fuera de la escuela, por fuera casi de todo, y allí, desde que estaba como unos 15 años, empecé este trabajo, pero lo inicio allí por fuera de la escuela, Janet. Entonces, había que pensar en una propuesta así que intervenga la escuela, pero una propuesta también que esté por fuera en las organizaciones comunitarias. Buenas tardes. Pido la palabra. Mi nombre es Luz Hermila. Hago parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de las Dos Aguas de Cascajar. ¿Qué sucede en estos momentos con la experiencia que vivo con una de las instituciones educativas del sector? Ellos enseñan toda la parte de la educación, pero la enseñan muy generalizada. Por ejemplo, hablan de Colombia y hasta ahí, pero no hablan de la cultura como tal que se vive en el mismo corregimiento. Entonces, si ese trabajo se hiciera desde las instituciones educativas, lo ideal sería que ellos en esas clases, en esa propuesta que usted hace de que una de las materias se enfocara en la educación, tuvieran en cuenta la cultura de la misma comunidad. Entonces, lo que hacen los docentes es hablar de la afrocolombianidad, pero lo hacen generalizado a nivel Colombia. Y desde ahí va creando en esos niños como esa cultura de todas las herencias que dejaron los abuelos, y también la misma gente que en el sector es retomar las cosas que alguna vez dejaron de hacer. Referente a lo que dice Luz Elmira, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que hay, sobre todo en la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, que es el 21 de mayo, casi siempre se repite lo mismo, ¿no? Hay alguien habla de una folclorización de lo afro. Es decir, a nosotros nos ven como folclor, como baile, como saltarines, como comida. Entonces lo que la gente hace es disfrazarse de afro, así lo dicen, ponerse un turbante, ponerse una batola, o hay una que pone una cobija en la cabeza, y después van y hacen un sancocho, un tamal y unos envueltos, y eso lo vuelven lo de la afrocolombianidad. No estoy subvalorando la cocina, porque la cocina, inclusive es una de las cosas que hemos venido investigando fuerte, la cocina en la región, pero en los colegios generalmente se folcloriza la fecha. Entonces la gente se disfraza, uno se atreve hasta tiznarse la piel, se pone unos turbantes, una cobija en la cabeza y ya pasó todo, ¿no? Eso pasa en la institución, hay que tener cuidado con eso. Por eso, Carlos, la importancia de que nosotros llevemos a cabo un proceso afuera, digamos, un proceso como ese que estábamos, usted nos vino y nos planteó que íbamos a arrancar, digamos, antes de la pandemia, que era con los jóvenes. O sea, con eso ya la persona tiene su propio, su conocimiento, sabe de dónde viene, para dónde va, y cuando, digamos, cuando se ve inmerso en ese tipo de celebraciones tal cual como las explica Luz Hermila, pues ya el mismo niño puede contradecir, ¿no? Puede decir, bueno, pero ¿y por qué? O cuestionarse, ¿no? Pensar. Sí, Lucía, porque a veces se ven disfraces. Mire, por ejemplo, el kufi, que es un gorro que se usa. Yo lo utilizo a veces, pero también el gorro tiene, pero sé que se utiliza en los cultos de la cultura yoruba, por ejemplo. Uno puede estar en una ceremonia yoruba sin utilizar el kufi, porque ese es un elemento de protección y no es lujo, porque hay gente que se pone eso en la cabeza como lujo, pero no saben. O sea, lo importante es que la gente sepa por qué se ponen ese goofy o por qué usan ciertas camisas o ciertos colores. Pero eso se da, yo creo que
como dice usted, Lucía, hay que pensarlo por fuera de la escuela. Y luego la organización comunitaria permea la escuela. Porque miren, los niños están, en la escuela solo están 6 horas. El día tiene 24, están 18 horas por fuera de la escuela. Es decir, que en esas 18 horas podemos hacer mucho frente a 6 horitas que están en la escuela nomás. Y Luz Hermila, yo añadiría una cosa ahí, es que, por ejemplo, nosotros de tanto luchar, todo lo que llevamos luchando con eso del plan de innodesarrollo, que pues siempre ha querido digamos, la alcaldía que lo hagan otros, o sea, no hacerlo nosotros mismos, sino imponernos una entidad ahí, pues hemos estado en esa lucha y al parecer ya como que se está desenredando eso, pues allí es como la oportunidad de nosotros venir plasmando en nuestro plan de desarrollo este tipo de procesos, ¿no? Irlos metiendo ahí mismo. Sí, señora, así es, doña Lucía. Se acaba de venir la profesora Nancy Mota. Hola, profe Nancy. Sí, buenas tardes, profesora Nancy. ¿Qué otra pregunta o qué otro comentario tienen? Sí, o Porque sea, como que les gustaría callada. conocer, que quisieran profundizar luego. Bueno. Yo haría otra pregunta para los exponentes. En todo el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen en tantas partes donde ya se han creado pues consejos comunitarios como los que hay acá, de pronto, ¿qué otra recomendación le harían al consejo para poder llevar a cabo pues lo que se pretende, que es tener finalmente lo que es un territorio colectivo, teniendo en cuenta pues la cultura que tenemos en este momento en la comunidad? De hecho, aquí en el Hormiguero hay 2 consejos comunitarios. Entonces, no sé usted qué otra recomendación nos da. Y porque hay 2 consejos comunitarios. Es que a veces también en las comunidades no es. Miren, en Villarrica, de donde soy yo, hay como 2 o 3 consejos comunitarios. A veces obedecen más como algunos afanes, digamos, politiqueros de algunos líderes o lideresas que no pueden quedar en uno, entonces crean otro consejo comunitario. Pero yo sí pienso que deberían articular actividades y empezar a trabajar fuertemente, porque el hormiguero, mire, hace años nos tocó la pelea de luchar contra el basuro, porque un sinvergüenza alcalde de Cali quería traerle la basura a la gente del hormiguero. Afortunadamente esa pelea se logró ganar. Y el nivel de inversión de la alcaldía en el hormiguero es muy mínimo. ¿Cuántos años estuvo la vida de Cascajal en mal estado, cierto? Las condiciones de la gente, el hogar juvenil campesino creo que se acabó, se terminó, lo de bienestar. Es decir, hay una desatención con la población de hormiguero, me parece muy tenaz. Pienso que queremos aprovechar que está José Darwin, que es de allá, que es de Morga, y citar a José Darwin a una reunión para articular cosas muy serias con la alcaldía de Cali, no solo con cultura, sino con la alcaldía de Cali, y concertar una buena inversión en el sector de hormiguero, en Cascajal Hormiguero. Sí, Carlos, sí, tomamos nota. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, adelante, Rigoberto. Bueno, hay una pregunta que me interesa y es sobre el proceso de educación. ¿Sí? A mí me parece que el concepto o categoría de educación ya es una categoría que ya hay que mandarla a recoger. Sí, empezando por el concepto de etno, que pues etno quiere decir pueblo y educación, porque hay 2 clases no solamente hay una etnoeducación, hay varias etnoeducaciones, que se ha pensado que la etnoeducación simplemente es propiedad de los indígenas y de los afros. Entonces, mire, yo voy a hacer una distinción y voy a utilizar entre comillas
el término epistémico. O sea, hay una confrontación epistémica porque es que en un principio los indígenas le llaman PEC, Proyecto Educativo Comunitario, ¿sí? Y también los afros le llaman disque PEC. Entonces, en el trabajo que yo vengo desarrollando, yo le he construido un concepto y le llamo PEA, Proyecto Etnoeducativo Afro, ¿sí? Y es precisamente para hacer la diferenciación, porque los indígenas, ellos han planteado que los afros simplemente lo que hacen es hacer imitación del concepto y de las prácticas, y en cierta parte yo le veo razón, ¿sí? Porque, por ejemplo, no ponen lo que tienen que empezar primero, los que quieran hacer etnoeducación, es empezar con la propia comunidad y con los mayores y de la comunidad. Empezar a trabajar los saberes, a visibilizarlos y a construirlos. No es fácil hacer un proyecto etnoeducativo afro, ¿sí? Porque se tiene que hacer es pensando en la humanización del sujeto, ¿sí? Y cuando hablo de sujeto estoy hablando de los niños, de los jóvenes, de los adultos. El concepto de etnoeducación era muy valioso, pero quien básicamente le dio una nueva estructura y que no fortalece, no beneficia los intereses de las comunidades afros, es el Estado. Entonces se dio a la tarea de construir la etnoeducación estandarizada. Uno puede encontrar en los libros, y ustedes han visto en el último libro de cátedra afrocolombiana que sacó incluso la Universidad del Cauca, usted puede ver allí estándares, puede ver objetivos, ¿sí? Y como decían, son objetivos y propósitos que simplemente están dados a un nivel nacional. Bueno, lo que yo estoy planteando es que precisamente hay una epistemología de la ignorancia, y lo que pasa es que la gente tiene la creencia de que es que el saber lo tienen las universidades y que en las universidades se produce el saber, pero resulta que ese saber está metido en la totalidad, y la ignorancia más terrible que existe en estos momentos es la de la universidad, porque sí, la universidad está en otro paseo, es en la parte de la cientificidad, y ha descuidado los territorios. Y yo se los digo muy claro, en mi pueblo, en Santander de Quilichao, hay dos universidades que son emblemáticas, la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle, pero ninguna de esas universidades hacen trabajo de conocimiento de la memoria, hacen trabajo de toda la zona afroindígena, todo un material que existe allá. Y simplemente van profesores, simplemente es a ganarse un sueldo, y básicamente cuando no quieren ir a trabajar dicen que está lloviendo o que tienen algunos problemas y por una llamada los solucionan. He escuchado esas quejas de los estudiantes. Entonces, para hacer un proceso etnoeducativo, mire, yo llevo ya 10 años en un proceso etnoeducativo. ¿Y cómo comencé? Comencé con dificultades. Pero llegué e hice una apropiación cultural de los saberes y los fui recogiendo, los saberes de la comunidad, de los mayores, me fui reuniendo con ellos y fuimos haciendo un punto nodal para que los saberes que yo les llamo etnomodelos, que son los conocimientos básicos y primarios, por decir algo, las danzas, la parte de la funebria, también empezar a dar pautas de etnopedagogía, porque la etnopedagogía es el conocimiento que se construye a partir de las redes culturales que hay en una comunidad.
Entonces mucha gente, muchos maestros, sobre todo, por ejemplo, los del 1278, que nunca les enseñaron pedagogía, ¿sí? Como los del 2277, que al menos las universidades en un tiempo les daban pedagogía. Ellos hacen gestión del aula, no hacen pedagogía, ellos no lo han preparado. A los del 1278 los han preparado para enseñar competencias, estándares y toda la reproducción maquiavélica que propone el Estado. Eso es normal, ¿sí? Porque es eso, pero trabajar con los saberes propios, eso ya es distinto, eso ya forma parte de una filosofía insurgente en el sentido de que hay que tener corazón o lo sentipensante para poder construir sentido, porque la construcción de sentido tiene que ver con lo visceral, y lo visceral es la emocionalidad que produce el construir saber, y tiene que empezar con un proceso, tiene que empezar de lo sentipensante, ¿sí? Tiene que empezar por descolonizar, y eso es muy complejo en las instituciones educativas. Incluso la etnoeducación, o lo que le llaman cátedra, solamente la visualizan en el área de ciencias sociales. ¡Qué error! Hay gente que, hay rectores y maestros que no saben que el 1122 es el de la cátedra afrocolombiana y que se tiene que dar en las instituciones donde no hay población negra, precisamente para que conozcan la historia diferencial, la política diferencial, ¿sí? Los saberes que no se conocen, tanto indígenas como afros, ¿sí? Entonces es muy complejo. Entonces, mire, yo le voy a dar un ejemplo de lo que nosotros tenemos construido. Es hacer un motor entre comunidad, maestros, estudiantes y armar los círculos. Yo tengo 4 ejes en la parte de etnopedagogía. Yo no le llamo etnoeducación, le llamo etnopedagogía, porque yo construyo a partir de los saberes propios que tienen los mayores y mayoras en las redes culturales. Claro que hay que tener el sentido de saber qué es red cultural y que en las comunidades lo hay de gastronomía, lo hay de agricultura, lo hay de mitos, leyendas, de la parte cultural, la parte minería, la parte, y con todo eso hacer parte de esa experiencia, es decir, cómo se comporta un organismo o un ser humano en el territorio. No es afuera con los libros que vienen de afuera, porque allí se reproduce la epistemología de Occidente. No, es con lo de adentro. Y en la medida que va construyendo, se va mirando y se va analizando qué es lo de Occidente, lo que sirve, qué sirve, porque no todo puede quedarse en un purismo, ¿sí? No, tiene que haber otras cosas de lo de afuera. Digamos, lo foráneo también juega papel importante, eso lo hemos hecho. Entonces nosotros tenemos un currículo basado en un modelo pedagógico que yo lo inventé, se llaman pedagogía invisibles, que lo trabajo es a partir del currículo oculto, que es lo que pasa por debajo de las narices de los maestros y no lo ven, y son los conflictos y los proyectos, y no solamente en el colegio, sino en las comunidades. Yo trabajo con comunidad negra y los he visto. Entonces, todo eso lo vamos anotando, lo vamos investigando, hacemos matrices y entonces dividimos en los 4 ejes: humanidades, etnociencia, estética, la que atraviesa todo el currículo porque nos interesa el movimiento del cuerpo, la parte de la corporeidad, ¿sí? La noción de cuerpo, cómo viene de los griegos, cuál ha sido la presión que han hecho los grupos hegemónicos, cómo nos han subalternizado, y entonces lo vamos trabajando. También tenemos y el eje de comunidad. En ese cada eje nosotros tenemos un círculo de construcción de intersubjetividad. ¿Qué quiere decir? Que a cada eje, por ejemplo, al eje de humanidades, tienen que ir los maestros de humanidades, ¿sí? Español, sociales, pero también tienen que ir estudiantes que tengan afinidad con ese círculo,
y también tienen que ir los padres de familia, los de la comunidad, de las organizaciones afroculturales que estén identificadas con ese círculo. Y después con el de etnociencia, donde están las áreas pues de matemática y todo, y estética y el de comunidad. Cada uno tiene un círculo de construcción y cada círculo de construcción tiene un semillero de investigación. Entonces ellos tienen que responder por los artículos, los videos, los ensayos, los seminarios, las prácticas que se hagan, el trabajo en comunidad. Nuestros estudiantes, por ejemplo, ya son músicos, hay de todo, hay futbolistas, de todo. Entonces, eso es lo importante y tener un conocimiento. Y les comento que nosotros ya hemos hecho como 4 o 5 módulos de trabajo. Carlos los conoce, Carlos ha estado viendo el proceso nuestro y hemos trabajado, ahorita estamos trabajando, vamos a publicar un libro con el que se llama Plan Formativo, donde nosotros ya tenemos nuestros propios saberes, lo que ustedes les llaman planes de área y planes de aula, nosotros llamamos planes formativos y trabajamos con espirales. Trabajamos 4 espirales, el espiral de espiritualidad, el otro es el de identidad, trabajamos territorialidad y hay una espiritualidad que se llama cosmoexistencia o cosmovisión. Esos son los espirales y a partir de allí surgen todo lo que es el fortalecimiento de los procesos identitarios. Pero hay un elemento que trabajamos con las matrices etnográficas y es las matrices donde recogemos toda la información con los mismos estudiantes, les enseñamos a investigar investigación cualitativa. Tenemos matrices de medicina tradicional. Nosotros estamos haciendo la azotea que hay en el Pacífico para sembrar nuestras plantas medicinales. Ya tenemos un proyecto de plantas, las plantas aromáticas y de todo. Tenemos cultivos, estamos recuperando los saberes, los árboles, las frutas ancestrales, como el caimo, el pomorroso, todo eso que, el madroño, todo eso lo estamos sembrando, que eso se perdió, ya no existe, pero bueno, tenemos un proyecto. Y estamos también haciendo pulpa, porque es que la educación no es de pura carreta, ni de sentarse a hablar teoría, ¿no? La educación hay que hacerla y también hay que mirar los territorios, hay que ir al territorio, hacer recorridos, los sitios emblemáticos, sitios donde hubo los juegos de esclavización, tiene que uno hablar con los mayores, tiene que recogerles la memoria. Nosotros manejamos guadúa, manejamos toda una serie de artesanías y también creamos nuestras propias, lo que se llama la parte didáctica. Es muy importante el saber, porque es que el problema de los del 1278 y del 2277, cuando dan una clase, es que simplemente van a imitar lo que hay en la realidad en un salón de clases. Nosotros en la educación le llamamos clase participante, y la clase participante es que tenemos muchas eras o huertas escolares como lo tienen los indígenas, que le llaman tul, y en esas huertas nosotros recuperamos la memoria de la gente, ahí van los padres de familia a trabajar, recuperamos saberes, les enseñan cuáles son los secretos de la agricultura, la parte agroecológica para nosotros es muy importante. Hacemos reforestación, eso es muy importante, ¿sí? En la institución educativa ha representado a nivel nacional al Cauca en el Congreso Nacional de Educación y también nos ganamos el foro virtual, foro agrícola o de educación rural en el Cauca, ganamos nosotros, precisamente porque tenemos una propuesta, ¿sí? Y parte de un currículo oculto que yo le llamo pedagogía invisible, porque trabajamos 2 cosas, trabajamos la cultura visual, la que está en movimiento, y la cultura que es estática. A los pelados no les enseñan a hacer análisis de lo que ve,
de la cultura visual, no les enseñan. Entonces lo que se hace el maestro es simplemente repetir los libros. Nosotros salimos de eso, nosotros ya no hacemos ese estilo, ¿sí? Nosotros hacemos nuestros propios módulos, nuestras propias prácticas pedagógicas, e inclusive los planes formativos están de transición, así los tenemos, va a noveno, que es la educación básica, y tenemos 10 y 11, y ya tenemos prácticamente formado lo que se llama el etnocurrículo. Ahora, ¿cuál es el elemento central de todo eso? La memoria de los mayores, el recoger, el investigar, y para eso creamos las matrices. ¿Ves? Yo como investigador pues construí las matrices, las socialicé. Entonces tenemos matrices de todo lo que son los cantos, lo que son la funebria, los chihualos, los arrullos, todo eso se recoge y todo lo estamos trabajando, ¿sí? Todo va organizado, va unido, ¿sí? Y la comunidad apoya. Eso es lo más importante cuando uno trabaja con la comunidad. Es vital. Listo. Si hay alguna pregunta, pues estamos a la orden. Una última pregunta porque ya vamos cerrando. Hay alguna persona que dice que sería bueno traerlos acá a Cascajal, a la vereda. Pues me parece muy bien. Yo les decía que este es como el primer abrebocas de un proceso que tenemos que ir empezando. Y si queremos, pues queremos plasmar todos estos elementos para poder trabajar en comunidad, pues con un solo día no lo íbamos a hacer. Pero entonces ya la idea era ir empezando. Entonces, claro que sí, Luz Dari. ¿Alguien más va a hacer una pregunta? Y si no, ya cerramos. Buenas tardes. Doña Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Luz, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes para todos. Para mí realmente es un placer, digamos, escucharlos a los exponentes. Realmente pienso que esta es una de las mejores universidades. A veces cuando estoy en estos espacios escucho y observo también, porque digamos que son esos aprendizajes que a veces en las universidades no nos dan, ¿no? No nos exponen estos temas en las universidades. Y resulta que quedamos con grandes vacíos a la hora de trabajar también a la hora de incursionar en el campo laboral. Lo que decía el exponente antes sobre el tema del aprendizaje en los niños, realmente me parece muy importante. Yo me acuerdo que yo me crié en una comunidad afro, con una mamá afro, con una abuela afro, y nunca, digamos, ni mi mamá ni mis abuelas, digamos, se interesaron por tal vez compartir ese conocimiento, y resulta que ahora que yo soy mujer, yo digo, pero qué importante era ese saber, o es ese saber que mi abuela tiene, que mi mamá tiene, o como yo nunca le pude aprender que mi mamá cómo hacía la botella curada cada vez que una mujer daba a luz y venían a decirle que se podía hacer un bebedizo porque una señora había tenido un bebé. Entonces realmente que yo pienso que es allí donde están los chicos, los adolescentes, las niñas y las niñas, donde realmente la importancia de inculcarles estos temas, porque a veces cuando uno llega a adulto es que uno, digamos, como que uno visualiza la importancia que tiene, digamos, esos saberes de nuestras comunidades, y más que cuando uno migra del campo a la ciudad y uno dice, Dios mío, y entonces qué importante era que yo fuera, digamos, prestado más atención, incluso, ¿no? Uno también hace esas reflexiones, ¿no? De adolescente, bueno, pero mi mamá cuando hacía el tamal, porque yo nunca me senté a mirar a mi mamá cómo hacía un tamal de pescado, y ahora que ya no estoy al lado de mamá, veo qué tan importante era que yo aprendiera a hacer ese tamal. Entonces, sí, realmente les agradezco mucho la invitación, pido excusa por no haber estado a tiempo, tenía otro compromiso también, entonces espero para la próxima oportunidad estar puntual y por favor que me inviten. Gracias. Gracias, Luz Vianey. Bueno, entonces creo que vamos ya cerrando. Le damos muchas gracias a Carlos y a Rigoberto, digamos, por todo ese conocimiento, y los que estamos aquí, incluida Luz Vianey, pues vemos que tenemos unos retos muy importantes. Yo ya les planteaba que tenemos que empezar identificando cómo es que vamos a impulsar a la gente, cómo los vamos a motivar
pues para trabajar, para regresar a eso, a lo ancestral. Venimos dándole en este proceso con la parte de las jugas, de la fiesta de oración del Niño Dios, pero necesitamos ir un poco más allá. Fíjense que hoy venimos a aterrizar cómo tenemos que trabajar nosotros esta parte de etnoeducación, etnoconocimiento, cómo debemos empezar a trabajar eso. Y yo les comentaba que pues ahora parece ser que ya vamos a poder empezar a hacer ese plan de desarrollo. Entonces, esa es como una muy buena oportunidad y que sigan como muy, muy motivados, porque pues este es un tema que es largo. Ustedes ven que ahí ya nos decían, llevaban 10 años trabajando en construir un modelo para esa de educación propia. Entonces, pues no desanimarnos, ¿no? Es pedirle a Dios y de la mano de Dios, pues ir adelante. De nuevo les agradezco mucho y pues vamos cerrando este conversatorio. Los esperamos el próximo sábado a las 6:30, que tenemos la próxima jornada de la Jugatón virtual, Jugatón de adoración al Niño Dios virtual. Entonces allá los esperamos. Va a estar muy buena también. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Rigoberto y pues nos vemos, digamos, pronto, ¿no? Dios quiera que nos permita vernos pronto para seguir trabajando estos temas que han sido pues muy interesantes entre los que nos han acompañado. Bueno, gracias. Listo, muchas gracias por mi parte. Les agradezco mucho la oportunidad. A usted, Rigoberto. Bueno, muchas gracias muchas gracias por estar acá presente, por transmitir todo ese conocimiento y pues como dice usted es un camino que se va construyendo poco a poco y pues con la experiencia que ustedes tienen pues ahí vamos a ir complementando todo ese proceso. Muchas gracias por estar acá compartiendo ese espacio con nosotros. Ok, gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Luego, Lucía, muchas gracias por escuchar. Gracias a usted, Carlos. Y estoy atento, con mucho gusto, a lo que necesiten los Migueles. Listo, bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, listo. ¿Dónde?